Buen día para todos, yo soy Liga Poronga y este es el 64 episodio de nuestra saga sobre la historia de la máxima competición de clubes europeos, la Liga de Campeones. Llegamos a la 63ª edición del certamen, la correspondiente a la temporada 2017-2018, en la que el Real Madrid buscaba lograr el tricampeonato. Descubrámoslo por aquí. Suscríbete a Liga Poronga y recibirás mucho contenido informativo y ameno del fútbol y todo tipo de temas. Espero que el contenido sea de tu agrado. 79 equipos se anotaron a esta nueva edición del certamen, resaltando la incorporación del campeón de Kosovo, lo que obligaba al campeón de Irlanda del Norte a entrar en la primera ronda previa. Trepka se convirtió en el primer cuadro kosovar en participar de la competición. El título del Real Madrid en la Liga Española permitió al campeón de la Europa League, Manchester United, acceder a la fase de grupos y permitió a los terceros de Italia y Portugal iniciar una ronda después de lo previsto. De allí no hubo modificaciones que resaltar para este torneo. La primera ronda previa se sorteó el 13 de junio de 2017 en la sede de la UEFA Unión y sus duelos se programaron para el 27 y 28 de junio y 4 y 5 de julio. El estreno del Trepka Kosovar fue ante el Vikingur de las Islas Feroe. El cuadro isleño venció por 2-1 en Tórshavn y 4-1 en Mitrovica con doblete de Solo y Van Mar para pasar de ronda. En tanto, Hibernians superó en sus dos encuentros al debutante FCI Tallinn para clasificarse a la siguiente ronda. Lo hizo con goles del brasileño Jorginho en ambos duelos y de John Christensen en la ida. Por otro lado, el debutante de Europa sorprendió a Team Saints en Oswestry venciendo 2-1. Los galeses vencieron a los de Gibraltar en Faro, donde fungieron de local con la misma receta. El inglés Scott Quigley le dio el pase al cuadro visitante en la prórroga. Por su parte, Alaskert superó por la mínima diferencia al Santa Coloma con tanto el serbio Uros Nenadovic. Este abrió el marcador en el Comunal de Andorra. Pese al empate de Fons Lima, pasaron los armenios. Finalmente, Linfield superó con tanto de Jordan Stewart a la Fiorita en su partido de ida en Windsor Park. En Serra Vale se dio la igualdad sin goles que bastó para clasificar a los de Irlanda del Norte. La segunda ronda previa se sorteó luego de la fase anterior y sus duelos se programaron para el 11, 12, 18 y 19 de julio. Astana visitó al debutante Spartak Sehun Mala y lo derrotó con gol del ganés Patek Tumasi en Letonia. Este abrió el marcador en la vuelta en Kazajistán, la cual acabó en empate y quería el pase a los kazajos. Malmo volvió y recibió al Vardar, con quien sacó un empate a 1. La vuelta se jugó en Strumica debido a los preparativos de la Supercopa de Europa y los macedonios ganaron 3-1 sorprendiendo a los suecos. Bate Borisov recibió al Alaskar en su estadio e igualó a 1 con datos de Alexei Ríos a favor y en contra. En Yerevan los bielorrusos vencieron 3-1 con goles de Mikhail Goldeichuk y clasificaron. En tanto, Karabakh goleó 5-0 al debutante Santredia con doblete del sudafricano Dino Ndlovu. Los georgianos se mudaron a Tbilisi y el haitiano Wilde Donald Guerrier aseguró el pase de los azeríes. Rijeka marcó su retorno al torneo con una doble victoria del New Saints para meterse en la siguiente fase. Lo hizo por 2-0 en casa y 5-1 en Oswestry con doblete del suizo Mario Gavranovic. El duelo de cuadros isleños se enfrentó al FH y Vikingur. En Keflavík sería un empate a 1 y en la vuelta en Tórshavn el cuadro islandés venció 2-0 como visitante y clasificó a la siguiente ronda. Partizan recibió al Budugnos de Podgorica y lo venció 2-0 con tantos del montenegrino Uroš Dudović de penal y el brasileño Leonardo. En Montenegro el empate sin goles calificó a los serbios. Apoel superó en sus dos encuentros al F91 Dudelange para meterse a la siguiente ronda, con los goles del argentino Facundo Bertogli en Nicosia y del belga Igor de Camargo de penal en Luxemburgo. Por otro lado, Dundalk y Rosenborg tuvieron una doble igualdad aún en Oriel Park y Lerkendal, escenario en donde se jugó la prórroga. Allí un gol del islandés Mattias Williamson le dio el pase a los noruegos. Sheriff Tiraspol venció al debutante Kukesi con tanto de belgas y Cui Baribanga. En el Bazán, los albaneses ganaron 2-1, pero el descuento del burkina Cyril Bayala dio el pase para los moldavos. Celina recibió en su retorno al torneo al Copenhague, que lo venció 3-1 con triplete del serbio Andrija Pavlovic. En Dinamarca, los eslovacos ganaron 2-1, pero no les alcanzó y pasó el local. Zalgiris venció 2-1 al Ludo Górez en su duelo de ida en Lituania. La revancha en Razgrad fue goleada para el cuadro búlgaro que con doblete del rumano Claudiu Keseru se metió a la próxima ronda. Por su parte, Rimski Mostar y Maribor se enfrentaron en Bosnia y la visita venció 2-1 con penal del brasileño Marcos Tavares en los descuentos. En Jutski, el empate a 1 calificó al local. Red Bull Salzburgo venció por un doble 3-0 al Hibernians para meterse en la siguiente fase.
con goles destacados del japonés Takumi Minamino en Malta y el malense Amadou Aidara en casa. Legia Varsovia protagonizó las goleadas de esta ronda al marcar de 9 goles el debutante Mari Hamfines. El brasileño Guilherme marcó en ambos duelos y Michal Kucharczyk hizo doblete en Polonia. En duelo de británicos, Celtic superó sin problemas al Linfield, al que venció 2-0 en Belfast, pese a que se dieron incidentes, y 4-0 en Celtic Park con doblete del inglés Scott Sinclair para calificar. Finalmente, Apoel Beersheva derrotó por partida doble al Budapest Honved para clasificarse. Lo hizo por 2-1 en casa, 3-2 en Hungría con doblete del nigeriano Anthony Wakayeme. La tercera ronda previa se sorteó el 14 de julio de 2017 y sus duelos se programaron para el 25 y 26 de julio y 1 y 2 de agosto. En la ruta de campeones, Karabaj y Sheriff Tiraspol empataron sin goles en el partido de ida en Bakú. La vuelta en Transnistria tuvo los goles de Ndlobu y el español Mitchell, que dieron la victoria a los azeríes y con ello el pase a los playoffs. Slavia Praga reapareció en el torneo venciendo al Bate Borisov en su estadio con penal de Milen Skoda. Los checos perdieron 2-1 en Bielorrusia, pero el empate momentáneo de Skoda les dio la clasificación. En tanto, el debutante Vitorul Constanta derrotó a la Poel con tanto de Cristian Ganea. La vuelta en Nicosia tuvo al brasileño Carlao forzando la prórroga. Allí los chipriotas marcaron 3 veces y clasificaron. Bagdad recibió al Copenhague y lo sorprendió venciéndole con gol del brasileño Jonathan Balotelli. No obstante, en la revancha en Parken Stadium, el cuadro danés goleó 4-1 y se clasificó de ronda. Por otro lado, Maribor superan sus 2 encuentros por la mínima diferencia del FH islandés para meterse a los playoffs. Lo hizo con los tantos de Tavares en los encuentros disputados en Juski y Kaplakriki. Apoel Beersheva derrotó en su estadio el Ludo Górez con tantos de Wakayeme, Michael Ohana. En Bulgaria triunfó local por 3-1, pero el descuento de Mohammad Gadir dio el pase a los israelíes. Partizan recibió en su estadio el Olympiacos, que lo venció con doblete del comoriano el Fadlu Ben Nabuane. La vuelta en Karaiskakis vio un empate a 2 que permitió el pase de los griegos a los playoffs. Por su parte, Celtic recibió al Rosenborg en un duelo de históricos de la competición e igualaron 1-0. La revancha entre Trondheim vio a James Forrest marcar el gol de la victoria para los verdiblancos que clasificaron. Red Bull Salzburgo y Rijeka se enfrentaron en Austria e igualaron a 1 con goles del coreano Wang Hee-chan para los austriacos y Gabranovic para la visita. En el estadio Rujevika no hubo goles y pasaron los croatas. Finalmente Astana venció 3-1 en su estadio Legia Varsovia con tantos del congoleño Juno Kabananga, el bielorruso Iván Majewski y Twomasi. Pese a la derrota por la mínima en Polonia, pasaron los kazajos. En la ruta de los no campeones, SK de Moscú superó en sus 2 partidos a la EK de Atenas para calificar a los playoffs. Lo hizo con los goles de Alan Zagoev y el sueco Potsdam Blom en el Estadio Olímpico y el del israelí Vibras Natko en el Bep Arena. En tanto, Brujas y el debutante Istanbul Başakşehir empataron a 3 con dobletes del surinamés Stefano Denswil y el brasileño Marcio Mossoró. En Estambul, el llamado equipo del gobierno venció 2-0 y clasificó. Por otro lado, Steaua Bucarest y Victoria Pilsen igualaron a 2 en el Arena Nacional. En Dusan Arena, Mihai Balaza, el luso Felipe Teixeira, Florin Tanase y Denis Alibek de penal dieron el pase al denominado FCSB. Por su parte, el Dinamo de Kiev derrotó 3-1 al Young Boys en la ida en el Estadio Olímpico. En el Stade de Suisse, los goles del francés Guilain Joró y Jordan Lotomba de penal dieron el pase a los suizos. Finalmente, Ajax y Niza tuvieron doble igualdad. En el Allianz Riviera lo hicieron a 1 y en el Johan Cruyff Arena a 2. Los tantos Hernán Soquet y Vincent Marcel le dieron el pase a los galos por goles de visitante. Los playoffs se sortearon el 4 de agosto de 2017 y sus duelos se programaron para el 15, 16, 22 y 23 de agosto. En la ruta de campeones, Celtic goleó 5-0 al Astana en su estadio con doblete de Sinclair, tanto de Fordes y 2 autogoles. La vuelta en el Astana Arena tuvo a los kazajos venciendo 4-3 con doblete de Twomasi, pero que no impidió la clasificación escocesa. En tanto, Olympiacos superó en sus 2 partidos al Rijeka para meterse nuevamente a la fase de grupos. Lo hizo en Karaiskakis con tantos de belga Baris Ojitjafoe y el togolés Alexis Lomao, y 1-0 en Croacia vía el alemán Marco Marin. Por otro lado, Apoel Beersheva superó 2-1 al Maribor con anotaciones de Wakayeme y Shilsedek de penal. En Eslovenia, el cuadro violeta venció con gol de Mitja Vilar. Ellos, sumado a tanto de Tavares en Israel, le dieron la clasificación a los balcánicos. Por su parte, Karabaj recibió al Copenhague y lo venció con gol de Maïr Madatov. La vuelta en el Parken Stadium tuvo triunfo de los daneses por 2-1.
pero el empate en el Lobu permitió a Azerbaiyán por primera vez tener una presencia en la fase de grupos. Finalmente, Apoel superó en 6 a Slavia Praga con tantos de Deka Amargo y Statios Aloneftis. La revancha en el Eden Arena no tuvo goles, y ello bastó para que los chipriotas se clasificaran por cuarta vez a la fase de grupos. 3 clásicos y 2 sorpresas fueron el resultado de esta ruta calificatoria. En la ruta de los no campeones, Napoli superó por un doble 2-0 al Niza para clasificarse a la fase de grupos. Bastaron los goles del belga Dries Mertens y el brasileño Jorginho de penal en San Paolo y del español José Callejón y Lorenzo Insigne en Arias Riviera para conseguirlo. En tanto, Sevilla superó 2-1 en Turquía al Başakşehir con goles de Sergio Escudero y el francés Wissam Ben Yedder. Ambos anotaron en el Bion, al igual que el neerlandés Elgero Elia para los turcos. El bosnio Edin Vizca igualó, pero pasaron los andaluces con sufrimiento. Por otro lado, Liverpool retornó al torneo tras 3 años de ausencia con una doble victoria al debutante Hoffenheim para meterse a los grupos. Lo hizo por 2-1 en el Rhein-Neckar Arena y 4-2 en Anfield con doblete del alemán Emre Can para los Reds. Por su parte, CSKA de Moscú no tuvo problemas para superar al Young Boys y meterse por quinta vez seguida a los grupos. Lo hizo con autogol del ganés Kasim Nou en Berna y con tantos de Georgi Shevchenko y Zagoev en el Pep Arena. Finalmente, Sporting de Lisboa y Estiaue igualaron a 0 en el José Albalade. La vuelta en el Arena Nacional vio al marfileño Seydou Doumbia, los argentinos Marcos Sacun y Rodrigo Bataglia y el submartis y el neerlandés Bas 2 darle el pase a los Leones. Esta ruta calificatoria vio a los favoritos tal como lo esperado. La fase de grupos fue sorteada el 24 de agosto del 2017 en el Foro Grimaldi de Mónaco y sus duelos se programaron para el 12, 13, 26 y 27 de septiembre, 17, 18 y 31 de octubre, 1, 21 y 22 de noviembre y 5 y 6 de diciembre. El sorteo fue presidido por el exjugador ucraniano Andriy Shevchenko en conjunto con el exjugador italiano Francesco Totti. Los duelos de inicio tempranero serían los del Karabaj, la quinta jornada en Rusia y Turquía y la cuarta fecha en este último país. Benfica recibió al CSKA de Moscú en el comienzo del grupo A. El suizo Haris Seferovic adelantó a los lisboetas. No obstante, los tantos del brasileño Vitinho de penal y Timus Samaletniov le dieron una remontada victoria para los rusos. En tanto, Manchester United reapareció frente al Basilea en una noche lluviosa. Los dirigidos por el portugués José Mourinho lograron un plácido triunfo en casa con goles de los belgas Marouane Fellaini y Romelu Lukaku y Marcus Rashford. Los suizos recibieron al Benfica por la segunda jornada en St. Jacob Park. Los goles de Michael Lang, Dimitri Oberlin por duplicado, el penal del holandés Ricky van Wolfswinkel y el paraguayo Blas Riveros dieron la goleada a favor del Basilea. En tanto, CSKA de Moscú recibió al Manchester United. Los rusos dieron la bandeja para que los diablos sean letales. Un doblete de Lukaku y el francés Anthony Martial de penal sentenciaron. El armenio Hendrik Mkhitaryan selló la goleada. La tercera fecha vio a los rusos recibir al Basilea. El albanés Taulan Shaka adelantó al cuadro suizo y sobre la hora Oberlin hizo el gol de la asistencia a favor de los helvéticos en Pep Arena. La vuelta en St. Jacob Park vio a Lucas Sufi abrir el marcador para el Basilea. No obstante, en el segundo tiempo Zagoev y Wernbloom dieron la remontada al CSKA que seguía aún con vida. En tanto, Benfica recibió al Manchester United y tuvo continuidad con sus ataques. En la segunda mitad, Rashford aprovechó un error del arquero lisboeta y metió el gol del triunfo de los Diablos Rojos. La revancha en Old Trafford tuvo al Benfica con el peso del juego. Martial falló un penal que tapó el belga Lars Villar, pero luego él hizo un autogol. El neerlandés Daley Blind de penal sentenció. Las Águilas viajaron a Moscú para enfrentar al CSKA por la quinta jornada. Shenikov abrió el marcador. En la segunda parte, el brasileño Yardel hizo un autogol que dio el triunfo a los rusos. En Suiza, Basilea recibió al Manchester United y si bien tuvo aciertos en la elaboración, su rival desperdició sus opciones. Un cabezazo de Lang cerca del final dio la victoria al equipo helvético. Los suizos visitaron al Benfica por la sexta fecha y lo venció con los tantos del noruego Mohamed Yunusi y Oberlin. Ello le bastó para clasificarse a octavos de final y el local cerraba su peor campaña en el torneo. En Old Trafford, Manchester United recibió el CSKA de Moscú, que arrancó dinámico, pero Vitinho abrió el marcador para los rusos. Tras el descanso, los de Mourinho arrinconaron del CSKA y con goles de Lukaku y Rashford terminaron como primeros de grupo. Los Red Devils así volvían a octavos tras 3 años de ausencia. El inicio del grupo B enfrentó al Bayern Múnich y el Anderlecht. El polaco Robert Lewandowski abrió el marcador de penal que él provocó y causó la expulsión de Sven Kearns. El español Thiago Alcántara y Joshua Kimmich sellaron la goleada bávara. En Glasgow, Celtic recibió en Paris Saint-Germain que alineó sus millonarios fichajes, el brasileño Neymar y Kylian Mbappé.
Ellos marcaron al igual que el uruguayo Edinson Cavani, que hizo doblete para un PSG que demostraba su potencial. Los parisinos recibieron al Bayern Múnich por la segunda fecha y se adelantaron temprano vía al brasileño Dani Alves. Los del italiano Carlo Ancelotti dominaron luego, pero los goles eran del PSG. Cavani y Neymar sellaron la goleada para el cuadro local. La misma dosis aplicó el Celtic al Anderlecht en su visita al Constant Baden-Stock de Bruselas. Los Malvas se dieron la posesión de la pelota y los goles de Griffiths, el inglés Patrick Roberts y Sinclair dieron un claro triunfo a los escoceses. Los belgas recibieron al PSG por la tercera jornada. Mbappé adelantó temprano a los de Unai Emery, pese a que el primer tiempo fue equilibrado, y Cavani puso el segundo. Luego Neymar y el argentino Ángel Di María sentenciaron la goleada. La vuelta en el Parque de los Príncipes vio una nueva goleada de los parisinos. El italiano Marco Verratti y Neymar abrieron el marcador. En el segundo tiempo, un triplete de Layvin Kurzawa sentenció la clasificación a octavos del PSG. En el Allianz Arena, Bayern Múnich recibió al Celtic. En el retorno de Jupp Heynckes, sustituto de Ancelotti, que fue despedido tras la derrota en París. Thomas Müller, Kimmich y Mats Hummels dieron una necesaria victoria para los bávaros. La vuelta en Celtic Park tuvo un sufrir inicio para el pentacampeón alemán hasta que el francés Kingsley Coman abrió el marcador. Callum McGregor igualó en la segunda parte y el español Javi Martínez le dio el pase a octavos al Bayern. El equipo de Heynckes visitó el Anderlecht en la penúltima fecha. Lewandowski adelantó a su equipo tras un mal primer tiempo. El argelino Sofiane Hani igualó y a 13 minutos del final el francés Corentin Tolisso dio el triunfo al Bayern. En París el PSG recibió al Celtic y dio una nueva exhibición de su material ofensivo. Pese a que el francés Moussa Dembélé adelantó al cuadro escocés, Neymar hizo un doblete y asistió en Cavani en uno de los dos goles que él hizo. Mbappé, Verratti y Alves completaron la goleada parisina. La jornada final tuvo al Bayern recibiendo al PSG en la lucha por el primer puesto. El Lewandowski abrió el marcador. Luego Tolisso estiró la ventaja con un doblete con descuento de Mbappé en el medio, pero ya no le iba al Bayern, que terminaba segundo. El otro partido vio a Celtic recibir el Anderlecht. Los belgas se beneficiaron de un autogol hecho por el croata Jozo Simunovic y ganaron. No obstante, no les alcanzó y el local acababa tercero y en Europa League. Chelsea reapareció en el torneo recibiendo al Karabaj por el grupo C. El equipo del italiano Antonio Conte apoyó a los azeríes con goles de los españoles Pedro y César Azpilicueta, el italiano Davide Zappacosta, el francés Timur Bakayoko, el belga Michy Batshuayi y un autogol. Roma recibió al Atlético de Madrid, que fue superior, pero no lo plasmó y hubo empate sin goles. Los romanos viajaron a Bakú para enfrentar al Karabaj por la segunda jornada en el Estadio Olímpico. Los griegos Costas Manolas y el bosnio Edin Dzeko le dieron ventaja. Pese al descuento del brasileño Pedro Henrique, triunfó la Roma. El debut europeo del Estadio Metropolitano tuvo al Atlético recibiendo al Chelsea. Pese a las ocasiones blues, el galo Antoine Griezmann dio ventaja a los colchoneros, pero el español Álvaro Morata y Batshuayi dieron la victoria a la visita. Atlético vistió al Karabaj por la tercera fecha y no hubo tantos por la inoperancia colchonera. La revancha en el Metropolitano tuvo a los del argentino Diego Simeone con nervios y más con Michel abriendo el marcador. El ganés Thomas Partey puso el empate definitivo para el Atleti. Por su parte, Chelsea y Roma se enfrentaron en Stamford Bridge. El brasileño David Luiz dio la ventaja a los Blues, que amplió el belga Eden Hazard. Descontó el serbio Alexander Kolarov. En la segunda parte, un doblete de Dzeko dio ventaja al Diallo Rossi y un cabezazo de Hazard igualó. La vuelta en el Olímpico de Roma vio a Stefan El Shaarawy marcar un doblete que le dio la ventaja a los dirigidos por Eusebio Di Francesco pese al dominio blue. El argentino Diego Perotti puso la goleada y puso cuesta arriba al Chelsea. La penúltima jornada tuvo a los Blues yendo a Bakú para enfrentar al Karabaj. La expulsión del capitán de los azeríes facilitó la labor de Chelsea, que con dobletes de penales de Hazard y el español Cesc Fábregas y el brasileño Willian clasificó. En el Metropolitano, Atlético recibió a la Roma. Los de Simeone tuvieron a Griezmann de figura. Marcó el primero y asistió a su compatriota Kevin Gameiro para el segundo, y el Atleti seguía todavía con vida. La fecha final vio al Atleti en búsqueda de un milagro en Stamford Bridge. Saúl parecía darle sello, pero un autogol del montenegrino Stefan Savic igualó para el Chelsea y los de Simeone quedaban eliminados. Esto luego que la Roma venciera en el Olímpico al Karabaj con un cabezazo de Perotti en el segundo tiempo, el cual quebró la defensa serie que mantuvo esta desventaja. Y no solo eso, la Roma terminó llevándose el grupo. El grupo D vio a Barcelona y Juventus encontrarse en el Camp Nou. El bianconero presionó, pero el Barça tuvo al argentino Lionel Messi como figura. Él hizo 2 de los 3 goles de su equipo y asistió en el restante del croata Iván Rakitic.
El Pireo vio el duelo entre Olympiacos y Sporting de Lisboa. Su juego alegre y certero permitió a Dumbia, Martins y Bruno Fernández sentenciar en la primera parte para los lusos. El doblete del colombiano Felipe Pardo dio emoción al final, pero ganó el cuadro visitante. Los Leones recibieron al Barcelona en la segunda fecha. Tras un primer tiempo igualado, un gol en contra del uruguayo Sebastián Coates permitió ganar a la visita pese a las múltiples ocasiones locales. En Turín, Juventus recibió a Olympiacos. La presión griega hizo que a la Juve le costara crear sus opciones. Pese a ello, el argentino Gonzalo Higuaín y el croata Mario Mandzukic le dieron una difícil victoria a la Juve. La tercera jornada vio a los de Massimiliano Allegri recibir al Sporting de Lisboa. El brasileño Alexandro hizo un autogol para la ventaja lisboeta. Un tiro libre del bosnio Milan Janic igualó, y en la segunda parte Mandzukic dio la victoria a la Juve. La revancha del Alvalade vio al Sporting dominando al principio y el brasileño Bruno César le dio la ventaja. La segunda parte fue frenética y cerca del final Higuaín puso el empate definitivo. En el Camp Nou, Barcelona y Olympiacos se enfrentaron. Dimitris Nicolaou abrió el marcador en propia puerta. Pese a las opciones griegas, Messi y el francés Lucas Digne dieron la ventaja definitiva a los de Nelson Valverde, que ganaron. La vuelta en el Pireo tuvo una muralla defensiva griega que dejó el partido igualado y sin goles. Barcelona visitó a la Juventus en la quinta fecha y con lo justo logró empatar sin goles y clasificó. En Lisboa, Sporting recibió al Olympiacos, que se alineó de forma defensiva. Un doblete de 2 y el tanto de Bruno César aseguraron la victoria de los Leones, pese al descuento de Otit de Ofoe cerca del final. El local se ilusionaba con pasar. La última jornada tuvo a los Leones viajando al Camp Nou para enfrentar al Barcelona. Ante la falta de ambición lusa, Paco Alcácer y un autogol del galo Jeremy Mathieu, un ex Barça, dieron la victoria al local. En el Pireo, Olympiacos recibió a la Juventus. El ex campeón italiano venció con tantos del colombiano Juan Guillermo Cuadrado y de Federico Bernardeschi de manera práctica para clasificarse a octavos de final. El resultado dejó al Sporting como tercero. El inicio del grupo E enfrentó al Maribor y el Spartak de Moscú. En un partido que fue parado por 2 minutos por bengalas, Alexander Samedov y Dan Jambor pusieron la igualdad final. Liverpool y Sevilla se reencontraron tras la final de Europa League de Basilea de 2 años atrás. Ben Yedder abrió el marcador. El vendaval de los Reds vio al brasileño Roberto Firmino y al egipcio Mohamed Salah anotar. El argentino Joaquín Correa puso el empate final. Sevilla recibió al Maribor por la segunda jornada, y las facilidades del cuadro esloveno permitieron a Ben Yedder marcar un triplete, el cual le dio la victoria a los del argentino Eduardo Berizzo. El escenario europeo de Lockheed City Arena enfrentó al local Spartak y el Liverpool. Una contra permitió al brasileño Fernando adelantar a los rusos. Su compatriota Felipe Coutinho puso el empate. En la tercera fecha, los moscovitas recibieron al Sevilla. El neerlandés Quincy Promes y el danés Simon Jael pusieron el empate en la primera mitad, que tuvo dominio andaluz. No obstante, su endeble defensa recibió 4 goles en la última media hora de juego y el Spartak goleó. La vuelta en el Ramón Sánchez Pizjuán tuvo a los de Berizzo saliendo fuertes y con intensidad. El francés Clement Lenglet armó el marcador. El argentino Ever Banega estiró distancias y pese al descuento y ataques rusos al final, ganó el Sevilla. Por su lado, Maribor recibió a Liverpool. Los dirigidos por el alemán Jürgen Klopp abrieron el marcador vía Firmino. Coutinho y Salah por duplicado sentenciaron en la primera mitad. En la segunda parte, Firmino otra vez, Alex Oxlade-Chamberlain y Trent Alexander-Arnold pusieron la goleada final para los Reds. La revancha en Anfield vio a los eslovenos con un esquema conservador que sirvió en la primera parte. En la segunda mitad, Salah adelantó al Liverpool. James Milner falló un penal y luego Kahn y Daniel Sturridge dieron la goleada a los Reds. Maribor viajó a Moscú para su partido de la quinta jornada ante el Spartak. El cabo verdiano C. Luis abrió el marcador para el campeón ruso. En los descuentos el bosnio Jasmin Mesanovic igualó. En tanto, Sevilla y Liverpool se enfrentaron en Nervión. Los de Klopp tuvieron más recursos en la primera mitad y goleaba como doblete de Firmino y tanto del senegalés Sadio Mané. Ben Yedder logró un doble descuento y en el tiempo añadido el argentino Guido Pizarro lo empató en definitiva. Los andaluces visitaron al Maribor en la última fecha. Tavares abrió el marcador, pese a que Sevilla tuvo la iniciativa. El brasileño Paulo Enrique Ganso igualó y los andaluces pasaron a octavos de final. En Anfield, Liverpool recibió al Spartak de Moscú y no dio opción a que se dieran sorpresas. Coutinho hizo un triplete y Mané un doblete. Firmino y Salah completaron el 7-0 que le dio a los dirigidos por Klopp el primer puesto del grupo. Feyenoord recibió al Manchester City por el grupo F. 15 años pasaron para su retorno y esa cifra de minutos bastó para que John Stones y el argentino Sergio Agüero adelantaran el City. Stones y el brasileño Gabriel Jesús sellaron la goleada. Shakhtar Donetsk mudó su localidad a Kharkov para recibir al Napoli.
El brasileño Tyson y el argentino Facundo Ferreira dieron la ventaja a los campeones ucranianos. Pese al descuento del polaco Arkadiusz Milik de penal, triunfó el cuadro local. Los dirigidos por Mauricio Sarri decidieron al Feyenoord por la segunda fecha. Insigne adelantó y luego Mertens y Callejón sellaron la ventaja celeste. Los neerlandeses fallaron un penal antes de que el marroquí Sofiane Amrabat descontara. Manchester City recibió en Etihad al Shakhtar. Tras un primer tiempo errático, el belga Kevin De Bruyne adelantó al local. Agüero falló un penal y Raheem Sterling siguió la victoria de los Citizens. La tercera jornada vio el equipo del español Josep Guardiola recibir al Napoli. Sterling y Jesús dieron una ventaja rápida al Manchester City en el primer cuarto de hora. El guineano Amadou Diawara descontó de penal pero ganó el equipo local. La revancha de San Paolo tuvo superioridad italiana al inicio e Insigne adelantó al Napoli. El argentino Nicolás Otamendi igualó para el City. En la segunda mitad, Stones aventajó y Jorginho de penal empató. Luego una contra fue marcada por Agüero y al final Sterling selló el pase de los Citizens octavos. En The Quick, Feyenoord recibió al Shakhtar Donetsk y adelantó los 8 minutos con tanto de Steven Bergwijn. Luego se dio el doblete del brasileño Bernard, que le dio un triunfo importante a los dirigidos por el portugués Paulo Fonseca. La vuelta en Kharkov vio al danés Nikolaj Jorgensen adelantar al campeón de la Eredivisie. No obstante, Ferreira igualó y 3 minutos después el brasileño Marlos dio la ventaja al Shakhtar. Este jugador sentenció el marcador en la segunda mitad. En la penúltima fecha, Feyenoord viajó a Manchester para enfrentar al City, al que inquietó hasta que se cansó. Los ciudadanos aprovecharon ello y Sterling le dio la victoria y el primer puesto de grupo. A la par, Napoli recibió el Shakhtar Donetsk en San Paolo. Los celestes esperaron a la segunda parte para marcar y con tanto de Insigne, el polaco Piotr Zielinski y Mertens lograron un gran triunfo que lo ilusionó con buscar la clasificación. Para ello, los napolitanos viajaron a Rotterdam para enfrentar al Feyenoord en la jornada final. Zielinski marcó temprano e ilusionaba al Napoli, pero Jorgensen y Jerry St-Just en los descuentos le dieron la victoria al campeón irlandés que se iba con honores. En el estadio del Metalist, Shakhtar recibió al Manchester City y se mostró eficiente en la salida del balón. Bernard y su compatriota Ismaili dieron la ventaja al campeón ucraniano. Agüero descontó del penal y la victoria sería del equipo local. Con ello los ucranianos se metieron a octavos de final. El grupo G vio al debutante RB Leipzig recibir al Mónaco en el primer partido jugado en el este de Alemania desde 1991 en la competición. El sueco Emil Forsberg y el belga Yuri Tillemans pusieron el empate final. En Portugal, Porto recibió al Besiktas que se aventajó vía el brasileño Anderson Talisca y Cenk Tosun. Este tras un autogol del serbio Duško Tosic que igualó momentáneamente. Sobre el final, el neerlandés Ryan Babel siguió el triunfo turco. Vodafone Park vio a Besiktas recibir a Leipzig por la segunda jornada. Un primer tiempo demoledor y los goles de Babel y Talisca permitieron la victoria turca en un duelo que tuvo un apagón de por medio. En el Luis II, Mónaco enfrentó al Porto. El equipo de Sergio Conceição salió más convencido que su rival y el camerunés Vincent Aboubakar hizo un doblete. El mexicano Miguel Layún siguió el triunfo tras una serie de rebotes dentro del área. Los monegascos recibieron al Besiktas en la tercera fecha y les dieron la pelota. El colombiano Radamel Falcao abrió el marcador de una contra. Tosun igualó definitivamente y tras pase de Babel puso el segundo al minuto 54 que fue el definitivo. La vuelta en Estambul vio un inicio fulgurante y el portugués Doni López adelantó al Mónaco. En la segunda mitad Tosun de penal igualó y pese a las ocasiones turcas, esto terminó en empate. En el Red Bull Arena, el húngaro Willy Orbán dio la ventaja al Leipzig sobre el Porto. Aboubakar igualó y Forsberg aventajó a los germanos. El francés Jean-Kevin Augustin la amplió, pero descontó el español Iván Marcano. Ganó Leipzig al final. La revancha en el estadio de Dragao tuvo al mexicano Héctor Herrera adelantando al Porto. Timo Werner igualó y luego Danilo Pereira y el uruguayo Maxi Pereira dieron la victoria a los portugueses tras un encuentro muy disputado. Los dragones viajaron a Estambul para enfrentar al Besiktas en la penúltima jornada. El brasileño Felipe adelantó al Porto y Talisca puso el empate que le dio a los turcos su primera vez en los octavos de final. En el Luis II, Mónaco recibió al Leipzig que se adelantó con autogol del brasileño Gemerson. De uno de sus errores, Werner hizo el primero de sus dos tantos, el otro de penal. Falcao descontó y el guineano Naby Keita siguió la goleada teutona. La fecha final vio a los germanos recibir al Besiktas. El español Álvaro Negredo adelantó para los turcos y el cuadro energético tuvo falta de puntería. Keita igualó y 3 minutos después Talisca sobre la ola le dio la victoria al equipo otomano. Porto recibió al Mónaco y Aboubakar hizo un doblete tempranero. El argelino Yassin Brahimi estiró distancias. El polaco Kamil Glik descontó de penal.
El brasileño Alex Telles puso el 4 y luego Falcao descontó. Tiquinho Suárez a 2 minutos del final siguió la clasificación del Porto a los octavos de final. De esta forma, los dragones mandaron a la Europa League a Leipzig. El bicampeón Real Madrid recibió al Apoel en el inicio del grupo H en un encuentro que tuvo poco ritmo de juego. Pese a ello, un doblete del portugués Cristiano Ronaldo y un cabezazo de Sergio Ramos dieron la goleada para los blancos. Tottenham volvió a Wembley para ser local y debutó frente al Borussia Dortmund. El inicio fue electrizante. El coreano Son Heung-min y el ucraniano Andriy Yarmolenko anotaban. Luego un doblete de Harry Kane siguió la victoria del equipo local. Los alemanes recibieron al Real Madrid por la segunda fecha. La estrategia del neerlandés Peter Bosz permitió al Gareth Bale abrir el marcador. En la segunda parte, un doblete de Ronaldo permitió la primera victoria blanca en Dortmund. En Nicosia, Apoel recibió al Tottenham, que tuvo de figura a Kane, que marcó un triplete y le dio la victoria a los Spurs frente a un cuadro chipriota que supo plantar de cara y que fue un digno rival. La tercera jornada vio al Apoel recibir en su estadio al Borussia Dortmund. El meninés Mikael Poté abrió el marcador, que el griego Sócrates Papastatopoulos lo igualó 5 minutos después. La revancha en el Signal Iduna Park vio el dominio del Dortmund y el portugués Rafael Guerreiro adelantó, pero el empate de Poté complicó las opciones de avanzar de ambos equipos. En tanto, Real Madrid recibió al Tottenham. En opciones fueron superiores los blancos, los Spurs lo fueron en el planteamiento. El autogol del francés Rafael Varane y Ronaldo de penal pusieron el empate final. La vuelta en Wembley tuvo un inicio con dominio inerte del Madrid, pero a partir del gol de Dele Alli, Tottenham inclinó la balanza a su favor. Otra vez Ali y el danés Christian Eriksen dieron la clasificación a los Spurs con su victoria. La quinta fecha vio al equipo del francés Zinedine Zidane viajar a Chipre para enfrentar al Apoel. Allí la Casa Blanca demostró su superioridad y logró la goleada con goles del croata Luka Modric, el francés Karim Benzema por duplicado, Nacho y doblete de Ronaldo para clasificarse a octavos de final. En Alemania, el Dortmund recibió al Tottenham y se adelantó vía el gabonés Pierre-Emerick Aubameyang. En la segunda mitad, el equipo del argentino Mauricio Pochettino tuvo la posesión del balón y los tantos de Kane y Son le aseguraron el primer puesto. Los alemanes viajaron a Madrid para su duelo de la última jornada ante el Real. Borja Mayoral adelantó y Ronaldo puso el segundo con un récord, ser el primer jugador en anotar en todos los partidos de la fase de grupos. Aubameyang hizo un doblete para igualar. Lucas Vázquez de Bolívar dio la victoria al bicampeón al final. En Wembley, Tottenham recibió al Apoel y tuvo un encuentro muy cómodo. El español Fernando Llorente abrió el marcador. Son puso el segundo y a 10 minutos del final, el camerunés George Nkondu se dio la goleada de los Spurs como local. Tottenham fue el quinto anotado inglés en octavos de final, todo un hito que se daba por primera vez. El título de la Europa League fue para un repescado de Champions, en este caso el Atlético de Madrid, que se impuso en la final al Olympique de Marsella con doblete de Griezmann y tanto de Gavi en el estadio del Olympique de Lyon. Los franceses dejaron en el camino en semifinales al Red Bull Salzburgo, que fue el mejor ubicado de los caídos en la tercera ronda previa de la máxima competición continental, convirtiéndose en la revelación de esta temporada. Niza, Copenhague, Steaua y Astana fueron los mejores colocados de los eliminados en los playoffs al caer en 16avos de final. Los daneses cayeron ante el campeón atlético, en tanto Niza cayó con el Lokomotiv de Moscú, Steaua con Lazio y Astana con el Sporting de Lisboa respectivamente. Los octavos de final se sortearon el 11 de diciembre de 2017 en Lyon y sus duelos se programaron para el 13, 14, 20 y 21 de febrero y el 6, 7, 13 y 14 de marzo del 2018. El sorteo fue presidido por el ex jugador español Xabi Alonso. El campeón Real Madrid recibió al Paris Saint-Germain. El encuentro fue de mucha tensión con los blancos teniendo la posesión de la pelota y los parisinos con los contraataques. Uno de ellos permitió a Adrien Rabiot abrir el marcador. Este cometió un penal y Ronaldo marcó el empate. El segundo tiempo pidió el dominio visitante hasta que Ronaldo y el brasileño Marcelo dieron la victoria local. La revancha en el Parque de los Príncipes tuvo un Madrid que hizo más que el PSG, que recién atacó sobre el final, basando su labor en la defensa. El segundo tiempo tuvo un recital madrileño cuyo primer gol lo hizo Ronaldo, tras pase de Marco Asensio. Verratti fue expulsado por reclamar y luego Cavani igualó. Después el brasileño Casemiro aseguró la clasificación merengue a los cuartos de final. En tanto Porto recibió al Liverpool en Dragao. El primer cuarto de hora fue igualado y luego los Reds se adueñaron del balón y con ello Mané y Salah le dieron la ventaja en el primer tiempo. La segunda parte vio a la defensa portuguesa dando todas las facilidades al equipo de Klopp para estirar su diferencia. Mané hizo otros 2 goles y Firmino de contragolpe siguió la goleada inglesa. La vuelta en Anfield tuvo suplentes en ambos bandos y Liverpool fue el dominante aunque sin generar peligro.
Los Reds clasificaron a cuartos. El español Iker Casillas cumplió su encuentro número 171 en la competición, todo un récord. Basilea recibió al Manchester City. Los primeros 20 minutos fueron el tiempo de sentencia que necesitaban los Citizens. Los goles del alemán Ilkay Gundogan, el portugués Bernardo Silva y Agüero dieron rienda suelta a la superioridad del equipo de Guardiola. El segundo tiempo solo permitió reseñar el segundo tanto de Gundogan, que siguió la goleada de los ciudadanos en Suiza. La revancha en el estadio Etihad tuvo un City algo latoso y sobrado por la ventaja obtenida en tierras helvéticas. Gabriel Jesús le dio ventaja, pero su equipo se puso incómodo. Ella aprovechó el Yunusi para empatar. El segundo tiempo tuvo a los Citizens dominantes en posesión, pero que poco sirvió. Lang selló la victoria del Basilea, que se despidió con honores, y el City clasificó. Por otro lado, Juventus recibió al Tottenham y su inicio fue mejor de lo esperado. Higuaín hizo doblete en solo 9 minutos de juego, el segundo de penal, y luego fallaría un tiro por la misma vía. La ventaja bianconera hizo que los de Allegri se relajaran, y los Spurs contaron con tanto de Kane. Tottenham fue de menos a más en el segundo tiempo y Eriksen puso el empate definitivo. La vuelta en Wembley tuvo de arrollador al equipo de Pochettino y solo le dio la ventaja antes del final del primer tiempo. La Juve reclamó un penal por falta al brasileño Douglas Costa. La beca señora mejoró en la segunda mitad y los argentinos de su equipo, Higuaín y Dybala, en apenas 3 minutos dieron la vuelta al partido y tras defenderse en el final, Juventus se clasificó. Sevilla recibió al Manchester United en Nervión en duelo de los campeones recientes de Europa League. Los andaluces fueron intensos, pero el español David De Gea dejó el marcador en cero. La revancha en Old Trafford empezó con llegadas de ambos equipos, sin que se dieran daños tras el primer tiempo. El inicio de la segunda mitad empezó de esa forma hasta que entró Ben Yedder y hizo un doblete, el segundo ya con el United en búsqueda de la remontada. Lukaku descontó pero era muy tarde. Cuadra andaluz se metió a cuartos de final por primera vez en 60 años. Por su parte, Shakhtar Donetsk recibió a la Roma en cancha del Metalist. El partido inició con llegadas de ambas áreas y el turco Cengiz Ünder le dio la ventaja al Giallorossi. Los de Fonseca salieron desatados en el segundo tiempo y Ferreira y el brasileño Fred dieron la ventaja para los ucranianos. Pudo ser mayor, pero sus compatriotas Alisson y Bruno Pérez salvaron a los italianos. La vuelta en el Estadio Olímpico fue muy táctica, con miedo a perder de parte de los dos cuadros y apenas hubo disparos a portería. Al minuto 52, un pase de neerlandés Kevin Stutman a Yotseco que abrió el marcador. Luego causó la expulsión de Ivan Ornets. Roma calificaba hacia cuartos de final. Bayern Múnich recibió las Besiktas en el Allianz Arena. El arranque fue intenso hasta que el croata Domagoj Vida fue expulsado. Ello permitió que se diera una superioridad clara de parte de los de Heynckes y Müller abrió el marcador. En la segunda mitad, la confianza bávara mejoró y los goles de Coman, Müller por segunda vez y Lewandowski por duplicado dieron la goleada local. La revancha en Estambul tuvo un juego directo de los bávaros y que permitió a Alcántara, que luego salió lesionado, abrir el marcador tras centro de Müller. Iniciada la segunda parte, Kokan Gounul desvió un centro del brasileño Rafinha y amplió las distancias para el Bayern. El brasileño Wagner Love logró descontar y antes del final Sander Wagner puso el tercero y consolidó el pase bávaro a cuartos de final. Finalmente Chelsea y Barcelona se encontraron 6 años después en Stamford Bridge. En la primera parte los Blues fueron superiores pese a que los culés tuvieron la posesión del balón, ya que tuvieron contras muy rápidas. El segundo tiempo fue un monólogo y Willian abrió el marcador. Pese a ello, Messi marcó el empate final para el Barça previo pase de Andrés Iniesta. La vuelta en el Camp Nou inició con un gol de Messi en apenas 3 minutos de juego. Chelsea reaccionó y apretó sin generar ocasiones, hasta que el minuto 20 un centro de Messi halló al francés Ousmane Dembélé que puso el segundo. La segunda parte tuvo a los Blues encerrando a los de Valverde, pero el ritmo del 10 argentino fue suficiente, hizo el tercero y pasó el Barça. Las 4 mejores ligas europeas dominaban la escena de cuartos como preludio de lo que se venía. Los cuartos de final se sortearon el 16 de marzo del 2018 en la serie de la UEFA Unión y sus duelos se programaron para el 3, 4, 10 y 11 de abril. El sorteo fue presidido por el exjugador ucraniano Andriy Shevchenko. Liverpool y Manchester City se enfrentaron en el duelo de ingleses. Anfield vio a los Reds pasando totalmente por encima de los Citizens en el primer tiempo. Salah, Oxlade-Chamberlain y Mané le dieron la ventaja al equipo de Klopp. La segunda mitad vio al City reaccionando y arrinconó a su rival teniendo la posesión del balón, pero la defensa de Liverpool mantuvo el cero en su arco. La vuelta en Etihad inició a lo grande para los de Guardiola. Gabriel Jesús se adelantó en apenas 2 minutos. Los Sky Blues jugaron a alto nivel e hizo en segundo vía el alemán Leroy Sané, pero anulado por un fuera de juego inexistente. Liverpool reaccionó y con los tantos de Salah y Firmino remontó. El City buscó el arco sin suerte y los Reds pasaron a semifinales tras 10 años.
En tanto, Barcelona recibió a la Roma en el Camp Nou. Los culés no encontraron su ritmo en la primera media hora por la presión de los Rossi, pero la fortuna estuvo de su lado, y tanto Daniele de Rossi como Manola se dieron ventaja con autogoles. Pese a ello, Roma siguió con chances y Seco descontó. Luego que Gerard Piqué hiciera un tercer tanto Talalán. Suárez selló la goleada local. La revancha en el Estadio Olímpico empezó con Seco abriendo el marcador en 6 minutos. La Roma fue dominante frente a un Barcelona que renunció a poseer el balón, llegando fácilmente al arco. De Rossi puso el segundo de penal y los romanos siguieron atacando, hasta que un córner fue cabeceado por Manolas que obró el milagro local. Roma accedía a semifinales tras 34 años de ausencia. Por su parte, Sevilla recibió al Bayern Múnich en el Ramón Sánchez Pizjuán. Los dirigidos por el liderero Vincenzo Montella, sustituto del despedido Berizzo, fueron mejores en la primera mitad, y Pablo Sarabia les dio la ventaja. No obstante, un centro del francés Franck Ribéry se les vio en Jesús Navas, que igualó. Bayern presionó en la segunda parte y Alcántara les dio el triunfo final. La vuelta en el Allianz Arena presentó un encuentro muy equilibrado en el primer tiempo y muy movido en el segundo. Bayern controló la situación pese a las opciones sevillanas y se clasificó. Finalmente se reeditaba la final de Cardiff. Juventus recibió al Real Madrid, que se adelantó vía Ronaldo en 3 minutos. Pese a ello, el Real no pudo controlar el duelo y el local tuvo sus opciones. En el segundo tiempo, un centro de Dani Carvajal a Ronaldo, que de espaldas hizo una inolvidable acrobacia y puso el segundo. El luso asistió a Marcelo para el tercer gol y definitivo para el Real. La revancha en el Bernabéu inició con Mandzukic dándole ventaja al bianconero e hizo pensar en una remontada. Juventus ganaba la batalla táctica y el croata puso el segundo. En la segunda parte, un error del tico Keylor Navas permitió al galo Blaise Matuidi igualar la serie. Pero en el último minuto se cobró penal. Gianluigi Buffon fue expulsado y Ronaldo anotó el tanto que calificaba al Madrid a las semifinales. 4 países disputarían el trono europeo, situación que se daba por primera vez desde 2010. Las semifinales se sortearon el 21 de abril de 2017 en la sede de la UEFA Unión y sus sorteos se programaron para el 24 y 25 de abril y 1 y 2 de mayo. El sorteo fue presidido por el exjugador ucraniano Andriy Shevchenko. Bayern Múnich y Real Madrid se encontraron por segunda temporada seguida con el recuerdo fresco de lo ocurrido en el Bernabéu. La ida en el Allianz Arena tuvo a los de Heynckes teniendo la pelota por más tiempo y la ventaja con el tanto de Kimmich. Bayern tenía presión alta, pero antes del descanso, un centro de Carvajal encontró a Marcelo, que hizo el empate. En la segunda mitad, un error de Rafinha permitió a Asensio marcar el 2-1. Pese a la ventaja, el Madrid no pudo rematar la serie. Pese a no jugar bien, el Madrid se llevó una importante victoria a casa. La revancha en el Bernabéu inició con susto para el bicampeón, ya que en 3 minutos Kimmich abrió el marcador, y fue el preludio del dominio ofensivo del Bayern, ya que atacó a más no poder. Benzema igualó 8 minutos después pese a ello. El cotejo fue muy abierto, ya que el Madrid nunca fue ordenado y el Bayern tenía el balón con facilidad. Un fallo del arquero Sven Ulreich permitió a Benzema darle ventaja a los blancos. El Madrid no remató la eliminatoria y para variar el colombiano James Rodríguez igualó. El Real Madrid compitió y pese al dominio bávaro se clasificó a la final. En la otra llave, Liverpool recibió a la Roma en Anfield. Los de Klopp tuvieron varias llegadas desde el inicio del juego. Salah marcó un doblete antes del final del primer tiempo que aventajó a los Reds. Y por si fuera poco, el vendaval rojo continuó en la segunda mitad, pese a que los de Di Francesco trataron de destruir sus transiciones. Salah siguió de figura y asistió, y los goles de Mané y Firmino por duplicado. El egipcio fue sustituido y la Roma, su ex equipo, reaccionó ya que Dzeko y Perotti de penal descontaron y fueron por más, pero no marcaron. Liverpool así sacaba gran ventaja. La vuelta en el Olímpico inició con asedio y a los 12, pero un error del belga Radja Nainggolan permitió a Firmino abrir el marcador. La ventaja duró poco porque una carambola hizo que se diera el autogol de Milner. Liverpool no especuló y en un tiro de esquina, en el de Jorginho Wijnaldum puso el segundo de los Reds. Roma nunca dejó de creer en la remontada y siguió atacando. Dzeko descontaba en la eliminatoria y en los últimos minutos Nainggolan hizo doblete, el segundo de penal. No hubo tiempo para milagros y Liverpool calificaba la final tras 11 años. De esta forma, madrileños y Reds se toparían en el duelo cumbre como en 1981. La final fue programada para disputarse el 26 de mayo del 2018 en el Estadio Olímpico de Kiev, en Ucrania, país que albergaba por primera vez el duelo cumbre continental. Fue elegida como escenario el 15 de septiembre de 2016 en Atenas. La ceremonia inaugural tuvo a la cantante anglo-albanesa Dua Lipa y el rapero jamaiquino Sean Paul. El dúo croata Tuselos cantó el himno de la competición. El serbio Milorad Masic fue elegido como árbitro del encuentro. El partido comenzó con el saque inicial de Liverpool y los sucesivos ataques del equipo para contrarrestar la acumulación más lenta de la posesión del Madrid.
Liverpool fue mejor, pero sufrió un fuerte golpe cuando Salah salió lesionado tras un choque fortuito con Ramos. Esto desapareció la confianza de los de Klopp, que dieron un paso atrás. Un gol de Benzema fue anulado por fuera de juego y de allí nada más que reseñar en la primera mitad, que terminó sin goles, con el Madrid dominando la posesión, pero el Liverpool tenía más oportunidades de anotar sin que las pudiese aprovechar. El segundo tiempo tuvo otra dinámica. Isco falló un disparo y un despeje del arquero alemán Loris Karius encontró a Benzema, que no aprovechó el regalo y adelantó en el marcador al Madrid. 4 minutos después, un tiro de esquina encontró la cabeza del croata Dejan Lovren y estalló a Mané, que puso la igualdad en el marcador. Luego Bale sustituyó a Isco y 2 minutos después, Alessandro Donaldo en Turín encontró un centro de Marcelo e hizo una gran acrobacia de espaldas y de aquellas que no se olvidarán por mucho tiempo para darle la ventaja al equipo de Zidane. El gol fue un golpe de efecto para los dos equipos. El Madrid creció y el Liverpool se hundió. Pese a ello, Mané tuvo sus opciones, pero el Madrid se encargó de tener la pelota. Al minuto 83, el galés aprovechó otro despeje de Karius de 77 metros y acabó con la incertidumbre de la final. Eso decidió el encuentro, ya que luego no hubo algún dato que reseñar más allá de la invasión de un fanático sobre el final. Final del partido, el Real Madrid lograba la 13ª Copa de Europa de su historia y se convirtió en el primer tricampeón del nuevo formato y el primero en lograrlo desde el Bayern de 1976. Los de Zidane lograban sellar una etapa muy competitiva de su historia, pero que no estuvo exenta de las polémicas arbitrales y el mal juego en muchos de sus partidos, aunque teniendo a Ronaldo muchas veces de salvador. El equipo también tuvo al francés Theo Hernández, Dani Ceballos, el marroquí Achraf Hakimi y otros como sus estrellas. España ganaba también su quinta Champions consecutiva, todo un récord para ese país. El Madrid a nivel doméstico no tuvo una temporada triunfadora, ya que fue tercero en la liga, 17 puntos del Barcelona, y que le ganó inclusive en el Bernabéu. Para variar, Leganés lo dejó eliminado en los cuartos de final de la Copa del Rey en su mismo estadio. El título europeo permitió al Madrid jugar la Supercopa de Europa ante el Atlético de Madrid en Tallinn. Tras tiempo extra, los colchoneros vencieron por 4-2. En el Mundial de Clubes de los Emiratos Árabes batió el Kashima Antlers japonés en semifinales con triplete de Bale y goleó 4-1 al anfitrión Al Ain en la gran final disputada en Abu Dhabi. Real Madrid arribaba la próxima temporada con la mira en el tetracampeonato, pero ya no estaba Zidane, que declinó a seguir, y tampoco seguía Ronaldo tiempo después. Pero equipos como Barcelona, Atlético, Bayern, Juventus, PSG y otros querían el centro continental. Con ello, una era estaba terminando, la del binomio. Asimismo, una nueva reforma de acceso a la competición estaba por venir y con ello algunos cambios a la competición, que lo desarrollaremos a profundidad en el próximo video. Espero que les haya gustado este video y gracias por tu sintonía. No te olvides de darle me gusta y suscribirte a Liga Poronga. Créeme que me ayudarías bastante haciendo ello. Puedes revisar también todos los videos anteriores de esta saga de la historia de los mundiales y coméntame también sobre tus sensaciones de esta competición. Saludos a todos y nos vemos en el siguiente video.